Vamos a ver, arrancamos entonces. Dale. Vale, yo me muteo para que se escuche mejor. Sí. Y yo saludo a todos y a todas los que Dale. no les veo las caras, pero bueno, Anímense a preguntar, que eso, exacto. estamos, estamos para eso. Bueno, a ver, hago un poco el raconto de lo que habíamos visto en los encuentros anteriores, como para ver hasta dónde llegamos. Hoy básicamente lo que nos quedaba, habíamos visto recursos, lo que era recursos ordinarios y extraordinarios, tanto en provincia como en nación, haciendo un poco los paralelos de todos los recursos y remedios, aclaratoria, reposición y apelación. Habíamos visto recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires, la gama de recursos que tenemos, los tres: el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de nulidad, el recurso de inaplicabilidad de ley, y el acceso pretoriano. Ahora vamos a ver que hay todo paralelo con Nación, que era la teoría del absurdo, que en Nación tenemos una cuestión muy similar con la teoría de la arbitrariedad. Hoy nos quedaría para ver lo que es recurso extraordinario federal, y el resto de los recursos nacionales, que serían el recurso de inaplicabilidad de ley, y el persaltum, que es bastante nuevito, pero bueno, ahí una pasadita por encima le vamos a hacer. Eh, y bueno, y cualquier duda que haya quedado de lo que es apelación o de lo que es recurso extraordinario provincial, la podemos aclarar si quieren. El recurso extraordinario federal es bastante parecido a los recursos de provincia, en cuanto a lo que son plazos y requisitos. Tiene algunos requisitos que son comunes, de hecho, a todos los recursos, y también tiene, obviamente, su lado restrictivo, pues el Superior Tribunal de la Nación. Para el acceso, lo más complicado es sortear lo que es la cuestión federal, que después la vamos a ver bien en profundidad. En cuanto a los requisitos de forma del recurso, se interpone dentro de los 10 días de dictada la resolución, que tiene que ser una sentencia definitiva o asimilable a definitiva. Tiene que ser, bueno, dentro de los requisitos, digamos, comunes, es que sea una cuestión justiciable, que sea dictada por el Superior Tribunal de la causa. El Superior Tribunal de la causa va a ser o el Superior Tribunal de cada provincia o la Cámara de Apelaciones a nivel nacional o federal, que corresponda. El recurso se interpone ahora de manera electrónica. Antes era, digamos, de manera física, ante el tribunal que dictó la resolución dentro de los 10 días de su dictado. A diferencia de lo que habíamos dicho del recurso de provincia, que en la Cámara no se corría traslado de la presentación, en este caso se corre traslado a la contraparte para que lo evacúe por el término de 5 días. Como requisitos de forma, es muy importante que tengan en cuenta, porque bastantes salas de las cámaras federales, sobre todo, son muy restrictivas con eso. Hay una acordada de la Corte, que es la acordada 4 de 2007, que prevé los requisitos tanto para el recurso extraordinario federal como para el recurso de queja. Perdón, nos quedaban los recursos de queja para ver hoy también, que después los vamos a ver. Como son todos parecidos o similares, los vemos en 5 minutos después. Bueno, pero esta acordada 4 de 2007 de la Corte regula lo que es la forma en sí del recurso, que no puede superar las 40 páginas, los 26 renglones por carilla, y la letra no puede ser menor que 12. Nada, un consejo que al menos lo que hacía yo cuando ejercía la profesión e interponía los federales: hay una herramienta de Word para contar renglones
donde al lado de cada renglón aparece el número de renglón. Háganlo no solo por ustedes, sino para que el tribunal que ve el recurso lo pase rapidito y se dé cuenta que están todos los renglones dentro de los parámetros de la acordada. Es una pavada, pero es útil. También hay una carátula que hay que completar con los datos fundamentales de la causa. Y sobre todo, y una cuestión que es importante, les van a pedir dentro de esa carátula que indiquen cuándo introdujeron la cuestión federal y en las instancias que se mantuvo, que con indicación de fojas, hoy lo pueden hacer con fojas, con fecha. Ya estamos en un híbrido en las causas, particularmente las que están tramitando, que puedan llegar a ir a la corte hoy, ¿no? Eso es básicamente lo que son los requisitos de forma en cuanto a la carátula. Tengan en cuenta que a diferencia de lo que son los recursos de provincia, no hay un límite de monto para el recurso extraordinario federal. Sí lo hay para la apelación en Nación, que eso ya lo vimos, pero no para el recurso extraordinario federal, no tienen un límite de monto. Ni tienen que hacer ningún tipo de depósito. Para el recurso extraordinario, sí, en el caso de la queja, lleva un depósito que hoy actualizado está en 100.000 pesos. El depósito de la queja para el recurso extraordinario federal, en caso de denegatoria, ¿no? Fundamentalmente, a ver, como les venía diciendo, el requisito fundamental del recurso es la existencia de la cuestión federal. La cuestión federal está indicada en el artículo 14 de la Ley 48, que es el que usualmente se cita para introducirla en los escritos, usualmente lo hacen en la demanda. Tengan en cuenta que si bien en el ejercicio de la profesión es común introducirlo ya sea en la demanda, en la contestación, donde fuere, lo que en realidad se requiere es que la cuestión federal se introduzca en el momento en que surge. Tal vez surja al trabarse la litis o en el escrito o al momento de demandar o lo que fuere, pero también puede ser que surja con posterioridad. Imagínense un caso donde existe alguna ley o algún decreto sobreviniente donde se trate una cuestión de inconstitucionalidad y demás, puede surgir con posterioridad al proceso o incluso puede surgir directamente en la actuación en la Cámara y tal vez no necesariamente en primera instancia tenían la cuestión federal zanjada, con lo cual en ese caso introducir la cuestión federal directamente en la Cámara estaría bien. Sí, tengan en cuenta que si la introdujeron en primera instancia, hay que mantenerla en todas las instancias. Esto es, tanto en la Cámara de Apelaciones, si es en provincia, hasta el Superior Tribunal Provincial y después en el recurso extraordinario. En sí, la cuestión federal depende con los autores que la vean. A ver, si yo les tengo que recomendar a alguien para ver recurso extraordinario, les diría que para lo que es la generalidad del extraordinario y sobre todo lo que es cuestión federal, lo vean con Saués, que tiene un tratado de recurso extraordinario que es genial. Y el histórico para lo que es doctrina de la arbitrariedad es de Carrió. Son libros viejísimos, porque la verdad que esto no es algo, está muy, muy dicho. A ver, Laura Fontana. No sé, ¿qué es lo que no se escuchó bien, Laura? Estoy viendo el chat, ¿eh? Carrió, sí, Carrió es el de la doctrina de arbitrariedad. Son dos libros viejos. Es más, el de Carrió yo la última vez lo conseguí en los carritos de la Valle. En las librerías ya no los van a ver. El de Saués sí, porque tuvo 10.000 reimpresiones. Sobre lo que es cuestión federal, Saués aclara bastante lo que son los tres incisos del artículo 48,
que son, la verdad que tienen una redacción bastante compleja. Y fundamentalmente habla de tres tipos de cuestión federal. Cuestión federal simple, cuestión federal compleja, que lo trata en directa e indirecta. La cuestión federal simple, y ahora les voy a dar un caso que les va a quedar en la cabeza, es cuando directamente se ataca una norma de la Constitución, pero de la Constitución puntualmente. El caso icónico en eso es el caso de Fait, que en su momento él había sido designado como juez de la Corte con la Constitución anterior a la reforma del 94. Y sobreviene la Constitución del 94 que decía que a los 70 años se tenía que jubilar. Él impugna esa norma constitucional diciendo que tenía, en virtud de la Constitución anterior, un derecho adquirido respecto de eso, y ahí, al margen de que, bueno, procede el recurso de Fait y no lo compelen a jubilarse, de hecho, estuvo muchísimos años más, lo que sí nos queda doctrinariamente o jurisprudencialmente de eso es representada la cuestión de la cuestión federal directa. Directa puede ser respecto de una norma constitucional puntual, de una norma federal puntual o de un tratado con jerarquía constitucional. El resto de las cuestiones federales, digamos, de la indirecta, perdón, de la compleja, que se dividiría en directa e indirecta. La directa es el caso clásico de inconstitucionalidad. Es una colisión entre una norma y la Constitución Nacional, o con un tratado de jerarquía constitucional, o una ley federal, y la resolución a favor de la norma inferior. Y en el caso de la indirecta es la colisión entre dos normas de diferente jerarquía, que eso tiene que ver con el artículo 31 de la Constitución, de la jerarquía de las normas, y que se resuelva a favor de la norma inferior. En todos los casos tiene que estar afectado un derecho de raigambre constitucional o la aplicación de una ley federal. Y es importante para eso también que tengamos claro qué es una ley federal y la diferencia con las leyes nacionales. Nosotros tenemos leyes dictadas por el Congreso de la Nación de distintas características. Tenemos normas nacionales de carácter ordinario, como son los códigos de fondo, por ejemplo, el artículo 75, inciso 12, a través del artículo 75, inciso 12 de la Constitución, se le delegan por parte de las provincias a la Nación el dictado de esas normas de fondo. Pero tenemos otras normas de carácter federal, que pueden ser federal, al igual que la competencia federal, en virtud de la materia, en virtud de la persona, y son normas que o implícitamente, o explícitamente el Congreso las declara federales, o que la jurisprudencia termina dándole a través de su interpretación diciendo que son federales, o que están constitucionalmente se les ha dado ese estatus de norma federal, como pueden ser la normativa sobre impuestos y demás. Lo que puede ser, no sé, sobre diplomacia, embajadas, o sea, todo lo que son cuestiones federales que derivan directamente de la Constitución. Pero es importante no confundir cuestión, digamos, y sobre todo a la luz de esta cuestión federal, la norma federal con la normativa, con lo que puede ser una normativa nacional ordinaria, porque no todas las normas nacionales son federales. Entonces, la colisión de no es lo mismo un conflicto de lo que podría ser un código de fondo que un conflicto donde tenemos, no sé, una ley de hidrocarburos o la ley de defensa del consumidor, que si bien remite a la justicia ordinaria es de carácter federal.
Entonces, eso les quería destacar. En principio, dijimos, tiene que haber cuestión federal. La cuestión federal sería este conflicto normativo que estamos puntualizando acá a través de estos tres supuestos que están en el artículo 14 de la ley 48. Que nada, si le quieren pegar una leída al artículo 14 de la ley 48, no les voy a iluminar demasiado, pero nada, no viene mal. Porque uno a veces se queda con el modismo de introduzco cuestión federal, artículo 14 de ley 48, pero a veces va quedando de escrito en escrito. Y bueno, lo importante es que hay también otras dos vías de acceso, que son dos vías pretorianas de acceso a la Corte, que son la doctrina de la arbitrariedad y la doctrina de la gravedad institucional. La doctrina de la arbitrariedad, después de muchísimos años, quedó reflejada hoy en el artículo 3 del Código Civil y Comercial, que dice que los jueces tienen que dictar resoluciones razonablemente fundadas conforme a la normativa vigente. Con lo cual, esto ya es un criterio de apreciación personal, pero le está dando la posibilidad, a criterio mío, ¿no? A los tribunales de apelación ordinarios me refiero a las cámaras de apelaciones, también de casar una sentencia por arbitraria. O sea, de anular una sentencia por arbitraria, porque ya lo tenemos dentro, porque muchas veces no, la cuestión de la arbitrariedad, usualmente, tanto la Corte de Provincia como la Corte de Nación, tiene dicho que estaba reservada a las instancias extraordinarias. Para mí, esta incorporación al artículo 3 del Código Civil y Comercial, dándole un requisito esencial al dictado de la sentencia, me parece que da una causal de nulidad que podría ir dentro de la apelación, a través de esta doctrina de la arbitrariedad. Pero fundamentalmente lo que tienen que saber al momento de alegar esa doctrina de arbitrariedad para ir ante la Corte de Nación, es en principio que se tiene que tratar de eso, de una sentencia que no es una derivación razonada del derecho vigente, que es lo que dice la Corte, donde puede haber una apreciación errónea del derecho o una apreciación errónea de los hechos a la luz del derecho vigente, o donde directamente no se aplicó el derecho vigente o el que correspondía. Vimos que algo muy parecido era la doctrina del absurdo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, con las restricciones también que tenía, que iba dentro del recurso de inaplicabilidad de ley, pero bueno, es una doctrina muy similar a esta doctrina de la arbitrariedad que tiene la Corte, y por la cual en principio podríamos sortear el requisito de que exista cuestión federal. Podríamos acceder a la Corte a través de atacar una sentencia por arbitraria. Tengan en cuenta que si van por arbitrariedad, en la mayoría de los casos van a terminar llegando a la Corte por queja, porque tiene la mayoría de los tribunales de apelación, o sea, de las cámaras de apelaciones, tienen dicho que la valoración de la existencia de arbitrariedad, ya sea tanto de arbitrariedad como de gravedad institucional, es una cuestión que tiene que juzgar la propia Corte. Con lo cual es muy probable que si van por arbitrariedad le rechacen el recurso, que le digan que es una cuestión que tiene que valorar la propia Corte para ver si lo admite, y que terminen llegando, si es por arbitrariedad, por queja. Eso sería el caso puntual de la arbitrariedad. En cuanto a la gravedad institucional, más allá de la semántica, no es una cuestión entre instituciones, sino que la decisión del fallo que se está atacando trascienda
las cuestiones del fallo propio, las cuestiones de esa propia litis, y afecte a la sociedad en general o a un sector amplio de la sociedad. O sea, que los efectos del fallo, de la sentencia, tengan efectos hacia el resto de la sociedad. Entonces, en esos casos, y muchas veces, a ver, José, y bueno, el tema, a ver, me estás hablando del tema de disculpen, es una pregunta en el chat. Sí, es complicado. El tema del depósito siempre es así. En la provincia también pasa lo mismo. No, a ver, no sé si viene por ahí o las cámaras son reticentes a la admisión de los recursos, pero bueno, no sé si es exclusivamente recaudatorio, pero bueno, sí es más difícil llegar, tanto por lo que es gravedad institucional como por arbitrariedad. Bueno, les decía que en lo que refiere a la gravedad institucional, tiene que las cuestiones del fallo atacado tiene que exorbitar la propia litis y ampliarse al resto de la sociedad, a tener efectos respecto al resto de la sociedad del fallo. La Corte no siempre lo ve así, de hecho, bueno, hay un montón de fallos, sobre todo lo que es en materia de seguridad social, donde se han dictado en casos individuales innumerables casos iguales, y hay acciones colectivas que las han dejado de lado, con lo cual, nada, el tema de la gravedad institucional no siempre la aplican. Pero bueno, la doctrina está y es una vía pretoriana y alternativa a la cuestión federal. También tienen que tener en cuenta que la Corte Suprema de la Nación, a través del artículo 280, el famoso certiorare, tiene la posibilidad de desestimar el recurso simplemente por decir que el recurso extraordinario es inadmisible sin tener que mencionar otro requisito. De hecho, suelen ser listados y listados de expedientes donde al final se dice que el recurso extraordinario es inadmisible, se firma y listo, sin ningún tipo de explicación por parte de la Corte. Tiene esa facultad de rechazar los recursos de esa manera y muchísimas veces lo hace. Que por el artículo 280, ya sea el recurso extraordinario, lo hacen también con las quejas, lo rechazan y listo. Esto sería, en principio, recurso extraordinario federal. Ahora continuamos con un par de cuestiones propias de acceso a la Corte, que no necesariamente son el recurso extraordinario federal. Yo les había hablado del Persaltum, que se incorporó al Código Procesal de la Nación hace relativamente poco. Y viene de la mano el tema del Persaltum con lo que hablamos de la gravedad institucional, porque explícitamente lo dice, y hace alusión a la doctrina de la Corte, o sea, tiene que haber comprometido un interés social fuera de la litis, no puede dictarse en materia penal, y en cuanto a los requisitos de forma, tiene que ser una sentencia de primera instancia, porque precisamente por eso se trata de un salto de instancia, que es el recurso que nos permite acceder a la Corte sin pasar por la Cámara, digamos. Y tiene que haber, al igual que en el recurso extraordinario, al igual que en todos los recursos, un gravamen y que subsista al momento de la intervención de la Corte. Se interpone dentro de los 10 días directamente, de los 10 días del dictado de la resolución, de notificada la resolución, directamente ante la Corte Suprema de Justicia, y bueno, es facultad de la Corte, ya lo saben, sobre todo porque son casos mediáticos los de Persaltum usualmente,
es facultad de la Corte y muy, muy discrecional el admitir o no admitir la vía. Respecto del federal, me quedaba decirles, no suspende los efectos de la resolución, no tiene efecto suspensivo, salvo que la propia Corte decrete el efecto suspensivo de la resolución. Con lo cual, cuando interponen el recurso extraordinario federal, sería, lógicamente, si quieren hacer cesar los efectos de la resolución hasta que decida la Corte, lo correcto sería que soliciten que la Corte le dé le dé efecto suspensivo al recurso. Me decían, a ver, acá del per saltum. El per saltum tiene que ser una sentencia de primera instancia, es un salto de instancia, un salto de donde, o sea, se pide la actuación de la Corte directamente. Tiene que haber gravedad institucional, tiene que haber una urgencia en el tratamiento. No puede ser una cuestión de materia penal y no tiene otros requisitos. El resto de los requisitos son los requisitos de admisibilidad propios de la Corte. Simplemente eso. Bueno, les decía que no tiene efecto suspensivo el recurso extraordinario federal. No, es totalmente diferente al recurso extraordinario. En principio no es solo la urgencia, sino que, por lo que veníamos diciendo, el recurso extraordinario tenemos que sortear varias cuestiones. Acá se nos habla de urgencia y de gravedad institucional. En el recurso extraordinario federal estamos hablando de un primer requisito, que es la cuestión federal, ya sea compleja o simple, como fue lo que vimos, o la existencia de arbitrariedad en el fallo o de gravedad institucional, y fundamentalmente el requisito del recurso extraordinario federal es que se trate de una sentencia definitiva y que esté dictada por el superior tribunal de la causa. Acá estamos hablando precisamente de saltarse al superior tribunal de la causa. Digamos que la sentencia sea dictada directamente por un organismo de primera instancia. ¿Sí? Bueno, eso respecto de per saltum. Nos queda un recurso más, que es importante que no lo confundan con el recurso homónimo que tenemos en provincia, y ya pasamos a queja y lo libero a Ale para que nos hable él. Tenemos el recurso de inaplicabilidad de ley, completamente diferente al recurso de inaplicabilidad de ley de Provincia de Buenos Aires. Nosotros habíamos visto que teníamos en Provincia de Buenos Aires el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, que fundamentalmente era para los errores injudicando de las cámaras de apelaciones o los tribunales colegiados de provincia, y que era cuando se vulneraba o lo que es doctrina legal de la Corte Suprema de la provincia, de la Suprema Corte de la provincia, o cuando se trataba de una errónea aplicación de la ley. Este caso, sin perjuicio de que se llama recurso de inaplicabilidad de ley, no es así. Es cuando dentro de las salas de una Cámara Federal o de una Cámara Nacional existe contradicción entre los fallos de una sala y la otra, o respecto de una misma sala cuando no hay varias salas, ejemplo, en alguna cámara de provincia que tenga una sola sala, Cámara Federal de provincia que tenga una sola sala, en ese caso funciona como una revocación de este último antecedente diferente a los anteriores, y es a los efectos de dar seguridad jurídica, de que un mismo tribunal no tenga criterios encontrados. Acá en provincia no está reglamentado de la misma manera, hay que hacer un pedido de llamado a plenario, es diferente. En Nación tenemos el recurso de inaplicabilidad de ley, que no es otra cosa que el llamado a plenario, que puede proceder, no puede proceder. Las salas de la Cámara tienen
dicho muchas veces, los plenarios no vienen a raíz de un recurso de inaplicabilidad de ley, sino que son las propias salas las que convocan a plenario cuando consideran que ya alguna jurisprudencia plenaria del tribunal tiene que renovarse o porque consideran que tienen que ponerse de acuerdo. El tema es que la bajada de línea, si se quiere, que hace el tribunal con el plenario, porque no se olviden que la jurisprudencia plenaria es de carácter obligatorio para los tribunales de primera instancia. Entonces, bueno, no es solamente la importancia de que el tribunal dicte una jurisprudencia uniforme, sino también lo que adoctrina de ahí para abajo a los juzgados de primera instancia, cómo lo ordena. Porque se trata de jurisprudencia obligatoria. El recurso se interpone dentro de los 10 días también, de dictada la resolución. Suspende el plazo para interponer el recurso extraordinario, con lo cual el hecho de intentar un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en nación no nos quita la posibilidad ni hace que tengamos que interponer conjuntamente el recurso extraordinario federal con el recurso de inaplicabilidad de ley. Y bueno, en el caso de estudiarlo, digamos, la Cámara en pleno y considerar que resulta procedente el recurso de inaplicabilidad de ley, tienen que votar todos los miembros del tribunal en pleno, todos los miembros de todas las salas, y de acuerdo a cómo digamos, se logren las mayorías, en el caso de que proceda el recurso, se envía el expediente a la sala de la Cámara que dictó la resolución para que dicte una nueva resolución. O sea que es un recurso casatorio, ¿no? Eso sería básicamente el recurso de inaplicabilidad de ley. Tengan en cuenta, no sé, a ver, al menos de los que interpuse yo cuando ejercía la profesión, en ningún caso me lo pidieron y en muchos casos no tenía poder especial para interponerlo, pero el código prevé, eso tengan cuidado, que un poder especial a los efectos de que se interponga el recurso de inaplicabilidad de ley. Con lo cual, nada, cuando van a hacer el poder, si quieren incorporar o incorporarlo en los poderes que hagan a futuro, la posibilidad de, si es que no lo tienen incluido como facultad, la posibilidad de interponer como apoderados recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, de nación, es prudente que lo hagan. Hasta ahí estamos con todo lo que serían recursos de nación. Les había anticipado que la queja del recurso extraordinario, bueno, les di bastantes pautas. La del recurso extraordinario federal, al igual que el recurso extraordinario federal, no suspende la resolución. En este caso sería la resolución cuyo recurso extraordinario se denegó, no suspende sus efectos, hasta que la Corte, esto es tanto en provincia como en nación, hasta que la Corte pida el expediente. O sea, si es que pide el expediente principal para resolver la queja. En el caso de que pida el expediente de la Corte, automáticamente se suspende los efectos de la resolución recurrida. El recurso de queja, como todos los ya sea el de apelación denegado, como el recurso de queja por recurso extraordinario denegado en provincia, como el recurso extraordinario federal denegado, se interponen todos dentro de los 5 días ante el Tribunal Superior directamente, ante la Cámara o ante la Suprema Corte de la provincia o ante la Corte Suprema de la Nación. En el caso, ya les dije, de la Corte de Nación, tiene el requisito del depósito de 100.000 pesos. El recurso de queja, háganse de la idea, más allá de que el código les indica cuáles son las copias que tienen que acompañar, que usualmente, bueno,
son todos los antecedentes que llevan, ya sea en el recurso de queja por apelación denegado a la resolución apelada, y mejor dicho, a la denegatoria de la apelación, o en el caso de los recursos extraordinarios, a la denegación del recurso. Háganse la idea de que siempre el recurso de queja se tiene que autoabastecer. Entonces, mientras más abunden ustedes en las copias que acompañen para el recurso, mejor va a ser. En principio, si es un recurso extraordinario, mínimo todas las sentencias, sus apelaciones, las fundamentaciones de las apelaciones y el recurso extraordinario denegado y la denegatoria. Y en el caso del recurso de queja, la resolución apelada, el escrito de apelación, la fundamentación de la apelación, si es que fue una revocatoria con apelación de subsidio, por ejemplo, y indiquen esto no tanto en lo que es nación o provincia, lo que es recurso extraordinario, porque bueno, corre desde la notificación por cédula, cédula electrónica, ¿no? El plazo para interponerlo, pero sí en el caso del recurso de apelación, si es que dejaron nota, también indíquenlo, porque muchas veces el recurso de apelación, sobre todo si es que la denegación es por extemporánea, no solamente hagan referencia al plazo, sino indiquen si dejaron nota, y en todo caso pidan que se acompañe del libro de nota las copias que sean necesarias. En lo que es Nación, yo les había dicho que la acordada 4 del 2007 les decía los requisitos para el recurso extraordinario federal, que era el tema de las 40 páginas, 26 renglones, letra no menor que 12, y la carátula. En el caso del recurso de queja, exactamente igual, nada más que las páginas bajan a 20 y la carátula es diferente. Y en lo que es recurso de queja por apelación denegada, tanto en Provincia de Buenos Aires como en Nación, tengan en cuenta que además de la apelación denegada puntualmente, el recurso de queja es la herramienta correcta a efectos de impugnar el efecto que se le da al recurso. Cuando debió ser con efecto devolutivo y se le dio efecto suspensivo o viceversa. En ese caso, o en cuanto al trámite, si era con trámite inmediato y se le dio trámite diferido. A los efectos de hacer esa impugnación, lo correcto es hacerlo a través de la queja. Distinto es cuando debió concederse libremente y se concede en relación, o cuando debió hacerlo al revés, que en ese caso se prevé una revocatoria en primera instancia dentro de los 3 días de concedido el recurso. Pero a los efectos valga la redundancia, para cuestionar el efecto o el trámite del recurso, lo correcto es hacerlo a través del recurso de queja. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay ninguna, lo dejo a Ale. Espero. Bueno, cualquier cosa también la pregunta las pueden Si hacer no, por el chat. si no, hacemos preguntas por chat y las contestamos al final. Perfecto, perfecto. Yo lo que voy a hacer es silenciar para que si no, no se escucha muy bien. A ver. Y voy a compartir un PowerPoint. Entonces, bueno, ahí está. Vamos a compartir Power. Acá. ¿Se ve el PowerPoint? Alguien, no sé, aunque sea por el chat, que me avisen si se ve.
¿Se llega a ver el power? Todavía no, Ale. Ahí va, ahí sí, ahora sí. Ahí está. Bien. Entonces, ahí vemos. Esperen que lo voy a pasar así para poder pasar las filminas. Ahí. Bueno. Bueno, se está viendo, ¿no? Entonces, ahora. Sí, Ale, yo lo veo bien. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno. Cualquier cosa me avisan. Bueno, un poco la idea de la parte mía en esta jornada es trasladar esto que fue explicando el doctor Viñolo a los conflictos de familia, un poco como hicimos en la primera jornada respecto de los recursos ordinarios, también hacerlo ahora con respecto a los recursos, al recurso extraordinario federal. Yo por eso, para empezar, traje un poco, y nos sirve incluso de repaso, lo que contaba Javier respecto de cuáles son los supuestos para poder fundar el recurso extraordinario federal cuando planteamos cuestión federal. El artículo 14 de la ley 48, que era la que él mencionó, nos va a dar estos tres supuestos. Cuando existe desconocimiento de un tratado, de una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la nación, esto deriva obviamente del principio de supremacía de la Constitución Nacional, del artículo 31. En los supuestos de que exista colisión entre una ley provincial, esto también lo dijo Javier, una ley provincial y una ley nacional o ley federal, solamente va a haber cuestión federal si la sentencia definitiva da preeminencia a la ley provincial o local sobre la nacional, no cuando ocurre a la inversa. Y después, cuando existe un desconocimiento, que este punto creo que es el que nos abre más la vía a las cuestiones de familia, cuando existe desconocimiento de las cláusulas de la Constitución, de los tratados, las leyes o comisiones ejercidas en nombre de la autoridad nacional. ¿Y por qué? Un poco por lo que hablamos también en la primera jornada. Sabemos que los que intervenimos en cuestiones de familia, en general estamos interviniendo en conflictos donde siempre hay intereses de sujetos que se pueden encontrar en situación de vulnerabilidad. Y estos sujetos que se encuentran en situación de vulnerabilidad hoy tienen una protección reforzada a partir de diferentes tratados internacionales de derechos humanos, que obviamente sí pone en discusión a partir de una sentencia local de alguna de los artículos, algunas de las normas de estos tratados internacionales, nos va a permitir poder acceder al recurso federal, en principio por existir cuestión federal, por no respetarse las normas de estos tratados. Entonces, por eso yo acá hice un poquito de una síntesis de qué normas o qué tratados seguramente, y después vamos a ver en algunos casos, son los que comúnmente se tratan o llegan a la Corte para que se trate por cuestión federal, que son, primero obviamente se basa todas las cuestiones derivadas de los conflictos de familia en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque habla de la protección de la familia. Entonces, muchas veces se funda en que alguna resolución o sentencia de un tribunal local fue en contra de esta protección de la familia, y entonces se intenta fundar con ello y con otros fundamentos legales más la posible intervención de la Corte Suprema. Pero lo que sí es interesante es cuando tenemos diferentes miembros de un grupo familiar que están en situación de vulnerabilidad. Sabemos que cuando encontramos niños, niñas y adolescentes o están en juego los intereses de ellos, la primera norma a la que vamos a acudir, aparte de las normas civiles, internas, civiles y comerciales, bueno, civiles en principio internas, tenemos la Convención de los Derechos del Niño. Incluso en los fallos que ahora yo les traje, vamos a ver que principalmente se ha abierto la cuestión federal en casos donde se interpreta de forma que no coincide muchas veces con la doctrina de la Corte Nacional, el interés superior del niño. ¿Sí? El artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño muchas veces ha abierto la posibilidad de que se abra el recurso federal por cuestión federal. Y también muchos casos de restitución internacional. Saben que en la Corte de Nación se han resuelto muchos de estos casos de restitución internacional de niños. En general, la Corte Nacional suele rechazar, digamos, el reintegro, no el tratamiento, a diferencia de la Corte Provincial, que muchas veces sí ha dado lugar al reintegro internacional. ¿Pero por qué? Porque se funda este recurso federal en
la posible omisión o violación o el error en la interpretación de normas de la Convención de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Es decir, si uno quiere llegar a la Corte porque no está de acuerdo con una resolución, por ejemplo, de la Suprema Corte Provincial en un caso de restitución, tiene que fundar específicamente en qué normativa cree que de la Convención sobre Sustracción Internacional de Menores de la Haya se produce la cuestión federal. Después tenemos supuestos donde en cuestiones de familia también pueden intervenir personas en situación de discapacidad. Acá también las normas que pueden entrar en juego y que nos pueden abrir la vía para la cuestión federal son la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Saben que esta es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una convención de la ONU, ¿sí? Es internacional, pero al mismo tiempo tenemos nosotros una convención de la OEA, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. En estas normas se establece todo el plexo normativo que establece la protección y los derechos y garantías para las personas en situación de discapacidad, que cuando son interpretadas en alguna forma o son omitidas, nos pueden dar la posibilidad de que el tema sea tratado por la Corte. Lo mismo nos va a ocurrir con los casos de mujeres en situación de violencia, porque sabemos que tenemos con jerarquía constitucional la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es la Convención de la CEDAW, es la primera convención que se refirió a la protección de las mujeres en su condición de tal. Es importante esta convención, ¿por qué? Porque esta convención se refirió a la protección de las mujeres tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito privado, ¿sí? Es decir, amplió la protección a ambos ámbitos. Entonces es muy importante que se cumplan con esas normas y cuando no se hace, entonces podemos acudir a la Corte. Pero también tenemos supuestos donde puedan no haberse observado normas de la Convención Interamericana, esta también es de la OEA, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará, que es la que específicamente y por primera vez introduce la cuestión de género. ¿Sí? Ustedes saben que esta es la primera convención que se refiere a la cuestión de género, entendiendo ella como que ciertas pautas sociales, históricas, establecieron ciertos estereotipos que hacen que la mujer sea la principal víctima de la violencia, ¿sí? Entonces, también el marco normativo que nos establece, cuando no es observado en debida forma, nos puede abrir la posibilidad de una cuestión federal y con ello acceder a la Corte. Y también tenemos, a mí me gusta siempre también hablar de otro grupo vulnerable, que es el de los adultos mayores, que hoy también tenemos una convención que es interamericana, no tenemos todavía una convención internacional para la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que establece todo un plexo normativo para la protección de este grupo que suele encontrarse en situación de vulnerabilidad y que tiene también cuestiones muy específicas, porque no solamente los adultos mayores suelen ser víctimas de situaciones de violencia, sino muchas veces son también víctimas de cuestiones de discriminación por su condición de adultos mayores, por ejemplo, en el acceso al trabajo, muchas cuestiones referidas también a las cuestiones de seguridad social, y esos derechos derivan de esta convención, por lo cual cuando yo creo que alguna vez lo hablé con Javier también, muchas veces se podría acceder a la Corte hoy fundando en la violación a muchas de estas normas de la Convención para la Protección de los Adultos Mayores, que incluso tiene un título referido a todas las cuestiones de seguridad social, ¿sí? Que tenemos que empezar a exigir y tenemos que empezar a lograr que se cumplan. Pero también muchas veces, obviamente, se funda el recurso federal en cuestiones de familia basado en la violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, que ustedes saben que da una protección tanto a la persona física como a la persona como miembro de un grupo familiar, y también de los pactos, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también por el artículo 75 y inciso 22 tienen jerarquía constitucional. Entonces, en base a toda esta protección específica que tienen ciertos sujetos que suelen intervenir en las cuestiones de familia, sabemos que tenemos la llave para poder acceder, no siempre, como después vamos a ver en algunos casos, a que una cuestión en la cual no estamos conformes con lo resuelto en la jurisdicción local, podamos acceder a la justicia federal, a la justicia de la Corte Suprema de Justicia. Dicho esto, ahora sí vamos a ver algunos casos. ¿Se me está escuchando bien? ¿Sí, no? Porque si no parece que estoy hablando solo, porque solamente veo el power, por eso. ¿Sí? Bueno,
porque sí. Bueno, como explicó antes el doctor Viñolo, esperen que quiero ver si se me escucha o si me ve. ¿Me está viendo? Si no, alguien que me diga acá. A ver si puedo ver el chat. Disculpen, pero quiero estar seguro porque si no parece que estoy hablando solo. Yo no estoy viendo acá. Bueno. Acá. ¿Alguien me podría decir si me está escuchando? Sí. Se escucha perfecto, Ale. Ah, buenísimo, entonces seguimos. Bien, gracias, Javi. Bueno, porque no veo nada más que el PowerShell, por eso les aclaraba. Bueno, entonces, ustedes vieron que uno de los requisitos, que fue uno de los primeros que mencionó el doctor Viñolo con respecto a los requisitos para el recurso federal, es el referido a que se tiene que tratar de una sentencia definitiva. Entonces, esto nos trae en las cuestiones de familias, ustedes saben que tienen sus propios principios, sus propias reglas, hoy introducidas muchas de ellas en el Código Civil y Comercial, nos trae el problema de que muchas veces ciertas medidas cautelares que se dictan en el marco de un conflicto familiar, si bien no son sentencias definitivas, se asemejan mucho a una cuestión definitiva. ¿Por qué? Porque si no se le da tratamiento en el momento en el que se está planteando, los perjuicios después no pueden ser resueltos en una sentencia de mérito. Por eso sabemos que, yo acá les traje dos resoluciones opuestas de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es cuando se interpone el recurso federal y la Corte dice si este es viable o no es viable. ¿Sí? Es decir, cuando hay que conceder el recurso, la Corte se ha dicho. Este primer caso que yo les traigo es una cuestión de tipo civil y comercial. ¿Sí? Era el caso, incluso lo fundan en el caso que tuvo el Racing Club de Avellaneda. No es porque yo soy hincha de Racing, sino porque es un caso donde la Corte lo resolvió. Pero que fíjense, al no tratarse una cuestión de familia, la Corte en principio dice que las resoluciones que se refieren a medidas cautelares, tanto que acuerden, denieguen, levanten o modifiquen alguna medida cautelar, en principio son ajenas a la apelación que nos da el artículo 14 de la Ley 48. ¿Por qué? Porque no son cuestiones de sentencia definitiva. ¿Sí? Es decir, la regla en principio sería esta. Ahora, ¿qué ocurre en las cuestiones de familia? Donde, como les decía antes, muchas veces una cuestión de una medida cautelar, por ejemplo, que involucra a uno de estos sujetos vulnerables que nosotros antes vimos, pero que puede bien tratarse de un sujeto que no sea vulnerable, pero en principio, por ejemplo, un caso de un niño, no podemos esperar a una sentencia de mérito por un rechazo de una medida cautelar en una cuestión, por ejemplo, que involucre la salud o el bienestar de un niño. Entonces, cuando se refiere a una cuestión de familia o involucra derechos de esta trascendencia, la Corte Suprema sí ha dicho que es procedente el recurso extraordinario contra, por ejemplo, una sentencia que otorga una tenencia provisoria. ¿Por qué? Porque dice, se está en tela de juicio la inteligencia de las normas, tanto de la Constitución Nacional, pero principalmente lo funda en que está en discusión las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y por ello resulta entonces aplicable dar curso al recurso. ¿Sí? Esto lo van a tener, yo después el Power lo voy a pasar obviamente por el colegio, pero lo que tenemos que tener en cuenta es esta mirada que da la Corte con respecto a, ojo, los requisitos formales son los que hoy vimos con el doctor Viñolo, pero ustedes saben que cuando hablamos de cuestiones de derecho de familia, la flexibilidad y los derechos que se encuentran involucrados nos pueden dar la posibilidad de que se abra este recurso. Por ejemplo, en materia cautelares, por estar en juego derechos y normas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Muchos de los fallos que han llegado a la Corte Suprema y que ella ha aceptado el recurso federal es cuando entra en discusión o cuando se ha omitido fundamentar adecuadamente o cuando la interpretación que se hizo, por ejemplo, con respecto al interés superior del niño, consagrado en el artículo 3 de la Convención, no es el que la parte considera que corresponde a la interpretación que deben tener de este interés superior respecto tanto de acuerdo con la Convención como las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Entonces, en otro caso que se trataba de una cuestión también de una medida cautelar, la Corte dice, el fallo recurrido es definitivo, porque resuelve en contra de un interés que se aduce protegido
tanto por la Constitución Nacional y que no podrá ser revisado una vez dictaminado el pronunciamiento final. Es decir, un poco lo que les decía antes, cuando hay aunque sea una medida cautelar, pero eso no va a poder ser solucionado en la sentencia definitiva, la Corte muchas veces ha abierto la posibilidad del recurso federal. Agrega, en todo lo anterior, hace procedente el recurso deducido toda vez que se ha puesto en tela de juicio la inteligencia de las normas de un tratado internacional, como es la Convención sobre los Derechos del Niño. Y es en base a esto que yo empecé la charla, tratando de que veamos que a cada uno de los posibles intervenientes en un proceso de familia, como son los niños, las mujeres en situación de violencia, los adultos mayores o las personas con discapacidad, y todos tienen hoy, en virtud de lo que se llama un proceso de especialización del derecho internacional o de los derechos humanos, donde ustedes vieron que el Derecho Internacional de Derechos Humanos comenzó dictando convenciones de carácter general, es decir, que correspondían a todas las personas. Pero esta especificación se refirió ¿a qué? A que luego se observó que existían determinados grupos que por su situación de vulnerabilidad requerían una protección en forma más específica. Y en base a eso se fueron dictando otras convenciones específicamente para supuestos de niños, de mujeres, de personas en situación de discapacidad. Y todos estos sujetos suelen encontrarse involucrados en las cuestiones de familia. Entonces, esas normas que otorgan una protección especial a estas personas en situación de vulnerabilidad son las que muchas veces van a estar en juego en las resoluciones judiciales y que nos van a dar la posibilidad de que las sentencias sean revisadas en la Corte por cuestión federal. Acá les traje otro caso que es un caso de restitución internacional, que como les decía antes, también el tema de la restitución internacional de los niños tiene un tratado internacional que lo regula. Entonces, este es un caso donde la asesoría de San Martín reduce un recurso extraordinario federal contra un pronunciamiento del tribunal local que había ordenado la inmediata restitución de los niños a España, ¿sí? A Mallorca, a España. Es decir, el tribunal local había ordenado ello, el titular de la asesoría interpone recurso federal. ¿Cómo lo funda la cuestión federal? Dice que se funda esta cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad, como explicó recién el doctor Viñolo, así como también en la violación del artículo 13 de la Convención de la Haya sobre aspectos civiles para la protección internacional de menores, y además en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y agrega en la Constitución Nacional. Esto lo traigo porque para que vean un poco cómo juegan todos estos elementos que hoy ya habló el doctor Viñolo en principio sobre los requisitos, y cómo juega todas estas cuestiones de la específica protección a los miembros de un grupo familiar. Fíjense que en este caso lo funda el recurso en la violación de los de los dos tratados que protegen la situación específica de los niños, Convención de los Derechos del Niño, Convención sobre la Sustracción Internacional, y le agrega de la Constitución Nacional que protege, obviamente, el derecho a la familia. ¿Qué nos dice la Suprema Corte? La Suprema Corte de provincia, ¿por qué? Porque es la que tiene que otorgar, o sea, conceder o no el recurso, ¿sí? Ver la admisibilidad del recurso. Y dice, en el súbrite no caben dudas de que se debate la interpretación y aplicación de normas supranacionales como son los del Convenio de la Haya, de la Sustracción Internacional de Menores y de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y agrega, en virtud de ello, encontrándose cumplidas las condiciones de habilitación de la instancia extraordinaria, se concede el recurso extraordinario federal. Es decir, la Corte toma los mismos fundamentos que dio el asesor para decir que corresponde la cuestión federal, corresponde el recurso extraordinario federal, porque están en juego la interpretación de dos normas de derecho internacional, ¿sí? De los tratados internacionales que rigen la cuestión. Y eso se repite en casi todos los procesos de restitución internacional. Por eso es que casi todos llegan a la Corte, que tiene otro perjuicio, que es el tiempo que lleva, y el tiempo, ustedes saben que en la vida de un niño determina muchas veces la posible decisión, ¿sí? Por eso muchas veces esto es lo que se critica, que tendría que existir un procedimiento específico sobre restitución internacional que establezca pautas de plazos mucho más breves, más cortos, para que no sea que después la Corte deba resolver ya cuando la situación está consolidada, ¿sí? Acá, un tema también que hoy se planteó con respecto al monto del juicio. Sabemos que hoy dijo el doctor Viñolo, bueno, que en provincia en principio no se estaría exigiendo, salvo en algún supuesto determinado, pero también esto se plantea qué ocurre esto cuando están en juego derechos de vital importancia, como son los que entran en juego en cuestiones de familia. Y en base a eso, también nuestra Suprema Corte se ha expedido.
¿Por qué? Hubo un caso donde era un proceso de alimentos, que es este que yo les traigo, donde se traba embargo de alimentos sobre el monto jubilatorio del demandado. ¿Sí? Acá por eso dice, no sé, entonces se interpone el recurso federal fundándolo en ¿qué? En que se le está impidiendo sino el acceso a la justicia a esta persona a la que se le estaba embargando el haber jubilatorio, y lo funda en que se trata de la afectación de un haber jubilatorio que es un derecho alimentario de base legal. Por eso yo lo traigo, porque nos va a servir tanto por la cuestión del haber jubilatorio como en general sobre todas las cuestiones en las que estén en juego derechos de carácter alimentario. Nuestra corte acá de provincia, cuando tiene que ver la viabilidad del recurso, abre la posibilidad de que uno vaya con el recurso federal a la corte diciendo en el subjúdice el carácter alimentario de la obligación frente al derecho invocado por el señor, que es el haber jubilatorio, justifican la concesión del remedio extraordinario. Es decir, nuestra corte local dijo que cuando se está en juego derechos que tienen carácter alimentario, corresponde en principio la posible atendibilidad del recurso extraordinario federal por involucrar cuestión federal. ¿Sí? Por eso agrega que, encontrándose debidamente formuladas las cuestiones constitucionales aludidas, concede, ustedes ven, el recurso en base al artículo 14 de la ley 48. Y por último, un caso de adopción, que también han llegado muchos a la Corte Suprema de Nación. ¿Y por qué? Porque también acá vamos a tener involucrados los derechos de los niños. Este es un caso donde el progenitor biológico de los niños deduce un recurso extraordinario federal y lo funda tanto en la doctrina de la arbitrariedad como también en la Constitución Nacional, y fíjense acá también en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y esto por qué lo remarco? Porque ustedes saben que la Convención Americana sobre Derechos Humanos también regula los derechos de todas las personas e incluyen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que muchas veces nos olvidamos y lo tratamos únicamente por Convención de los Derechos del Niño, cuando la Convención Americana también incluye los derechos de los niños. Y además la sentencia de grado habría violado las directivas sentadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los antecedentes Fornerón e hija, que ustedes saben que es el caso de adopción donde Argentina fue parte y fue sancionada, en los casos Chitay, Hellman y en la opinión consultiva 17. La opinión consultiva 17 también es la que se refiere a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, funda el recurso federal en la violación a la Convención de los Derechos Niños, Convención Americana, pero también a las directivas que nos dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también tenemos que tener en cuenta cuando entran en juego o cuando se discute las sentencias que ellas han establecido. Sin embargo, acá la Corte, y por eso yo lo traje, porque es importante tener en cuenta esto. Como lo vimos también con los recursos federales, lo que yo siempre aclaro es, sabemos que los requisitos normativos están, ¿sí? Están regulados cómo tienen que tramitarse los diferentes recursos. En su caso los ordinarios, en este caso los extraordinarios. Entonces, no siempre, cuando se traten de cuestiones de familia, se va a flexibilizar el proceso. En general, corresponde que se flexibilicen por la calidad de los derechos en juego y por los sujetos vulnerables que se encuentran involucrados. Pero igualmente esto tiene que estar debidamente fundado. Y un poco esto es lo que dice la Suprema Corte cuando rechaza la viabilidad del recurso. Primero señala que las cuestiones de hecho y de prueba, como las relacionadas con el derecho común y procesal, no habilitan la competencia federal. Ese es un punto. El segundo dice que cuando lo queremos fundar en arbitrariedad, tenemos que tener en cuenta que el recurso federal por arbitrariedad posee carácter excepcional. ¿Por qué? Porque requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación. Y después dice que en lo que atañe a los cuestionamientos referidos a la vulneración de la Convención sobre los Derechos del Niño, la sentencia cuestionada, dice, tanto la sentencia cuestionada como los pronunciamientos de grado fueron específicamente sustentados en el interés superior de los niños. Entonces, en principio no estaría en discusión el interés superior de los niños cuando esto, según la Corte, fue debidamente evaluado.
Por eso dice la Corte, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando fundamos estos recursos de tan importante, de tanta formalidad y de tanta importancia. Dice, aclara, cabe apuntar que la simple denuncia de la vulneración de garantías constitucionales y convencionales, así como la mera enunciación o mención de antecedentes de la Corte Interamericana, no es suficiente para la impugnación formulada, dado que esto no constituyen razones para el acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte. Es decir, lo que nos quiere decir es, a ver, cuando interponemos un recurso que tiene estas formalidades, que va a implicar la intervención de un órgano como puede ser la Corte Suprema, tiene que estar debidamente fundado. No es simplemente una cuestión de denunciar normas, ¿sí?, sin que ello tenga un respaldo en lo que se resolvió por el tribunal local cuya sentencia yo quiero apelar. Es decir, lo que nos dice es, en síntesis, es fundemos bien los recursos y veamos que realmente no se hayan respetado estos tratados internacionales o estas garantías constitucionales. Bien, por eso hay que tener en cuenta que estas son las pautas de nuestro Tribunal Supremo local a los fines de habilitar la vía extraordinaria. Y bueno, yo con eso doy por finalizada mi parte, no sé si hay alguna pregunta o duda, y tanto de lo mío como de lo de Javier, así podemos ir evacuando todas las preguntas o dudas. A ver, pues yo no estoy viendo el chat, a ver si lo puedo ver acá. No. A ver ahí los veo, chat. Hay preguntas en el chat. Hay preguntas en el chat. A ver, 2 segundos. Había una que ya la había visto. Estaba un tema de un juicio laboral en Nación con la admisión de una queja. Respecto, a ver, ¿quién lo había dicho? Una de Nicolás Auteriño para el final de la Nicolás clase. Auteriño. Ahí está. Nicolás, a ver, yo lo que entiendo por lo que vos me explicás ahí, es que se admitió la queja, se hizo lugar a la apelación y se dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad de oficio de los artículos que precisamente te limitan las costas en el 25%. Vos ahí me hablás de si hace falta una aclaratoria. Mirá, en principio, a ver, si la norma o es inconstitucional, o es constitucional, o es inaplicable, o es inaplicable. Si no está declarada inaplicable o no está declarada inconstitucional, en este caso particularmente revocaron la inconstitucionalidad de oficio, se aplica. Con lo cual, lo único que podría llegar a discutir es, en primera instancia, eventualmente, el alcance de la prorrata de ese 25%. Nos estamos metiendo en otro tema que ya es más procesal. Pero en principio me parece que no daría para aclaratoria, porque precisamente te están restableciendo el prorrateo. Así que bueno, eso es a mi entender. Y después me parece, Ale, que había una para vos, que había pasado Sí. con el embargo de la jubilación de la Corte, no sé si... Con el embargo de la jubilación de la Corte, sí. A ver, ¿verdad? Que acá se me abrió algo. ¿Se me escucha? Dice. La verdad, sí. No, después no sé qué pasó en la Corte Suprema. Lo cierto es que se habilitó el recurso, pero bueno, el fallo no. Ese fallo no lo tengo, se los debo, se los puedo buscar y después lo mandamos. Igual, en general, ustedes saben que los haberes jubilatorios son embargables, ¿sí? Son embargables, siempre y cuando lo que sí muchas veces se puede hacer es morigerar el monto del embargo por tratarse de un haber jubilatorio, pero en principio son embargables, con lo cual me imagino que la Corte habrá confirmado, habría que ver si confirmó en ese monto. Hay un fallo interesante que no era este, que era otro,
que en un caso de haber jubilatorios se planteó la cuestión por medio de esta Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, que ahora se está empezando a tomar en cuenta para resolver algunas cuestiones. Pero se trataba de una adulta mayor que tenía solamente un haber jubilatorio muy bajo y que encima estaba pagando alimentos por los nietos, o sea, digamos, en forma subsidiaria al hijo que no los estaba cumpliendo. Era un caso particular. Pero si no, en principio los haberes jubilatorios, los progenitores son embargables, sí se puede llegar a tener en cuenta en el caso del monto. Pero bueno, me comprometo a buscar el final de ese caso que no lo tengo, porque acá solamente lo traje para que observemos cómo la Suprema Corte nuestra local habilita el recurso. Yo, nada, voy a agregar una cosita solamente, porque estuvo bárbaro lo que dijo Ale, y a remarcar un poco el cambio de paradigma que hubo sobre la cuestión federal y lo que es el derecho de familia. Porque viene todo a cuento de lo que dijimos al principio, sobre la diferencia entre la normativa federal y la normativa ordinaria nacional, donde la Corte, en lo que eran cuestiones de códigos de fondo, no se metía prácticamente. Era la cuestión, salvo que hubiera una colisión entre dos normas y se resolviera a favor de la normativa inferior, como hablábamos de la cuestión federal compleja, pero salvo en una cuestión así en sí, no se metía en lo que es el derecho civil y bueno, particularmente el derecho de las familias. Así que esta cuestión de que en realidad tiene un carácter supralegal y garantizado a través de tratados internacionales, que hoy es algo tan evidente, no se veía tan así en la jurisprudencia de la Corte hace no mucho. Pero bueno, hoy lo explicó bárbaro, ¿vale? Así que, bueno. Sí, todos sabemos que en el ámbito del derecho de familia, en los últimos 15, 20 años se produjeron cambios fundamentales, diría yo, un cambio total, como decía Javier recién, de paradigma, en realidad, que incluso hoy tampoco la Corte podría no tratar cuestiones, incluso del Código Civil, porque ustedes saben que en virtud del artículo 1 y 2 del actual Código Civil nos remite a toda interpretación, tiene que estar también en consonancia con los tratados internacionales. Y en las cuestiones de derecho de familia, la mayor parte de las cuestiones están vinculadas al derecho internacional de derechos humanos. Como ya vimos hoy, todos los tratados que protegen a los diferentes posibles sujetos de un proceso, en general la normativa provienen de los tratados internacionales, así que incluso hoy por hoy cualquier cuestión que tratamos por el Código Civil y Comercial, en principio tenemos que ver que no sea contradictorio con los tratados internacionales. ¿Sí? Así que bueno, por mi parte, no sé si hay alguna pregunta más. PowerPoint, lo vamos a mandar, el PowerPoint. Sí. Ahí veo varios pedidos de material. Ahora les pido el material yo, que nos envíen el material a mí o a Mecha, así se los podemos reenviar por mail a todos los que se inscribieron. Y sí, en realidad, porque yo no estoy copiando los mails, supongo que se habrán anotado todos en el mail de área académica, desde ahí les van a mandar el material y les van a mandar los certificados, porque hoy con esto terminaron las 3 charlas del curso. Yo súper agradecida, porque siempre son buenísimas, es un tema que es complejo y largo, pero bueno, la verdad que me parece que está buenísimo que lo reiteremos de vez en cuando, ¿no? Y nada, es un tema que hay seguro. Sí, aparte, bueno, particularmente a mí es un tema que me encanta. Que te gusta, sí, ya sé. El tema de recursos. Siempre dispuesto. Disculpen desde ya que tuvimos que suspender esta última clase, pero bueno, estábamos de los 4 que dábamos el curso, 2 estábamos con COVID, así que la verdad que no. Por suerte todo bien y hoy lo pudimos terminar, pero no, la verdad que no daba.
Incluso hasta barajamos de hacerlo, porque tampoco era que estábamos internados, pero la verdad que no estábamos para darlo. No, se siente mucho No hubiera cansancio. sido... Sí. No hubiéramos estado para darlo como correspondía. Así que, Bueno, si alguno o alguna no recibe mañana o pasado el material y el certificado, lo pide a areaacademica@cal.org.ar y de ahí se lo mandamos, porque no sé si están todos inscriptos por el mail. El que no reciba lo pide a Área Académica y listo. Así que, por mi parte, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por la presencia de todos y todas y a disposición para lo que quieran. Espero, Nicolás, que te haya quedado clara la respuesta. Clarísima, me quedó muy, muy clara la respuesta. Se entendió perfecto lo que plantearon, así que les agradezco.